Largo y tendido se ha debatido sobre la identidad de los hijos de Dios mencionados en Génesis 6:1. Hay quien afirma que eran humanos nobles y poderosos que tomaban para sí mujeres humildes, por ejemplo, hijas de campesinos. Otros sostienen que los hijos de Dios eran descendientes humanos de Set, tercer hijo de Adán mencionado en la Biblia, que se casaron con mujeres descendientes de Caín. De ahí la distinción entre los hijos de Dios, es decir, de alguien bendecido por él, Set, y las hijas de los hombres, descendientes de Caín, maldecidos por Dios. Pero la más antigua y aceptada versión es la que defiende un origen no humano de esos hijos de Dios. Argumentos varios. En primer lugar, la expresión hijos de Dios nunca se usa en otros pasajes bíblicos para referirse a humanos. Sin embargo, lo encontramos en varios relatos para designar a seres espirituales, los llamados ángeles. El más famoso historiador judío del siglo I dice, aludiendo al relato: muchos ángeles de Dios convivieron con mujeres y engendraron hijos injuriosos que despreciaban el bien, confiados en sus propias fuerzas. Porque según la tradición, estos hombres cometían actos similares a los de aquellos que los griegos llaman gigantes. Imaginemos por un momento que esto fuera así, que seres del mundo espiritual hubieran venido a la Tierra para vivir con mujeres humanas. ¿Qué sentido tendría eso? ¿Cuál es el nexo de unión con la gran conspiración? Para poder comprender, es necesario analizar en 4 dimensiones. La civilización a la que pertenecen estos seres, según da a entender la Biblia, tenía miles, millones de años para cuando el ser humano hizo su aparición en este planeta. Y debido a su naturaleza y al desarrollo de sus actividades, su campo de acción probablemente no se limitara a su mundo, sino que incluyera también el universo físico donde reside nuestra raza. Estos seres habían sido testigos privilegiados de la creación del primer hombre y la primera mujer, y habían sido testigos también de la rebelión en Edén. Por otro lado, recordemos, esos tipos tienen su propia personalidad, la capacidad individual de pensamiento, capacidad de elección, como los seres humanos. Quizá ya antes del suceso de Edén, algunos o muchos ángeles tuvieran dudas sobre la necesidad de seguir sometidos a la autoridad de su líder. Puede que un buen número de ellos albergara deseos de independencia, pero o no se atrevieron a pasar a la acción, o el instigador de la rebelión organizada en Edén se les adelantó. Ese desafío a la soberanía universal, lanzado desde nuestro planeta, pudo ser el aliciente que necesitaban algunos para unirse a la disidencia, y la semilla para que otros empezaran a planteárselo. Una vez los humanos sentenciados y expulsados de Edén, el extraterrestre que utilizó a la serpiente como cebo siguió teniendo acceso a su mundo, a sus congéneres. Podía hablar con ellos, exponer los argumentos que le habían llevado a desafiar a su líder e intentar persuadir a otros para unirse a su cruzada. Todo hace indicar que el ser supremo de esa raza consideraba a los suyos mayorcitos para decidir con quién hablar o no hablar y qué decisiones tomar. El tiempo pasó y la familia humana comenzó a crecer y expandirse sobre la Tierra. Todo extraterrestre que lo deseara podía acercarse a curiosear a nuestros ancestros. Eso sí, la interacción con ellos parece ser que no les estaba autorizada. Pero podían ver cómo trabajaba la tierra para obtener alimentos, cómo jugaban sus crías, cómo cuidaban de sus animales, y también podían ver cómo disfrutaban de eso llamado
sexo. Una sensación que ellos no conocían y que pudo resultarles atrayente. Y ahí estaba, cómo no, el autonombrado nuevo líder de ese planeta, el primer rebelde, para animarles a descubrirlo. ¿Por qué no? Adelante, tomad las riendas de vuestra vida. Dejad de ser peleles a las órdenes de otro. Empezad a tomar vuestras propias decisiones y a disfrutar de una nueva aventura en este lugar. No tendremos el poder de crear vida, pero sí el de replicar un cuerpo humano y tomar posesión de él. ¿Habéis visto qué mujeres más bellas? ¿No deseáis poseerlas? Podréis tomar las que queráis. Podemos dirigir esta raza primitiva a nuestro antojo, convertirnos en sus amos. Y la artimaña funcionó. Los extraterrestres comenzaron a venir a la Tierra con cuerpos humanos. Posiblemente empezaron unos pocos, y el efecto llamada se propagó al ver que, desde su mundo, el líder supremo no hacía ni decía nada. Quizá la rebelión empezaba a escapar a su control. O quizá no. Quizás solo estaba dejando tiempo para ver quién, entre los suyos, le era leal y quién no. Para el líder rebelde, la llegada de refuerzos de su mundo le era una ayuda inmensa en sus planes por controlar a los humanos. Ahora tenía cómplices para crear una organización criminal que manipulara y alejara a nuestra raza del Creador, su plan primordial. Mediante sus nuevos aliados, mezclados con los humanos, empezaría a corromper su sociedad y sus valores. Acabarían con la relativa paz que pudieran tener y los convertirían a todos en enemigos declarados del conceptor del universo. No habría nadie digno de ser recomprado cuando llegara la descendencia prometida. En el relato del Génesis, analizado, no solo se habla de los hijos de Dios, también se habla de los Nefilim. ¿Y estos quiénes fueron? La versión más aceptada es que estos gigantes, como se traduciría este vocablo en castellano, fueron los hijos nacidos de la unión de los extraterrestres rebeldes y de las mujeres humanas que tomaron. Aunque hay que decir que la comprensión correcta de esta frase en particular en el texto original hebreo ha sido un desafío para los traductores a lo largo de los siglos, lo que ha dado lugar a diferentes versiones e interpretaciones. Por ejemplo, la versión Reina Valera dice: había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Si esos Nefilim ya estaban cuando llegaron los extraterrestres, no podían ser sus hijos. La Biblia hispanoamericana, por su parte, traduce: en aquellos tiempos, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los seres humanos y tuvieron descendencia con ellas, e incluso después, habitaban la tierra gigantes. Aquí sí se da a entender claramente que esos seres fueron la descendencia terrestre de esos visitantes exteriores. Y esta, repito, ha sido a lo largo de la historia la versión más aceptada. Lo cual, de ser cierto, querría decir que esos rebeldes extraterrestres eran unos artistas poderosos. Pensemos en ello un instante. Un poco antes habíamos dicho que estos alienígenas habían replicado cuerpos humanos para, por decirlo así, vestirse con ellos. Esto es un prodigio que no hacen cualquiera. Según la Biblia, el arquitecto del cuerpo humano es el líder de esa raza extraterrestre. Y solamente una de sus criaturas habría tenido acceso a los planos y habría sido formada para colaborar con él. Entonces, ¿cómo pudieron multitud de esos seres extraterrestres obtener el conocimiento necesario?
para replicar a un ser humano? Varias pueden ser las opciones. Por ejemplo, el hecho de que solo 2 de entre ellos ejecutaran el trabajo no quiere decir que el resto no hubiera podido observar el proceso y las etapas del mismo. También hay que contar con el hecho de que el rebelde original era un alto cargo en aquella sociedad. Aunque los planos del cuerpo humano no estuvieran al alcance de cualquiera, puede que él sí lo tuviera y que hubiera utilizado posteriormente esos conocimientos para formar a los que se unían a la rebelión de manera que pudieran recrear estos cuerpos. Una opción más es que los rebeldes hubieran desentrañado los secretos de la célula y el ADN mediante observación detallada de humanos en la Tierra, ya fuera en cadáveres o en seres vivos, sirviéndose de métodos de análisis que escapan a nuestra percepción y comprensión. Sea como fuere, estos tipos fueron capaces de replicar cuerpos humanos perfectos en su sentido más amplio, porque los cuerpos que fabricaron no estaban sujetos a la degeneración genética programada en la primera pareja humana tras su rebelión. Y aunque estos extraterrestres no tenían el poder de crear vida, sí pudieron servirse de los mecanismos diseñados por el líder de su raza para transmitir la vida a un nuevo ser a la manera de los seres humanos. Sus cuerpos fabricados fueron capaces de producir esperma compatible con el de las hembras terrestres, lo cual les permitió tener hijos humanos en su nuevo hogar. ¿Nos hacemos una idea del poder inmenso de estas criaturas? Poder que transmitieron en parte a sus hijos, los Nefilim. Pensémoslo por un momento. Mientras que el resto de humanos que nacía en nuestro planeta lo hacía de 2 seres con degeneración genética, estos Nefilim nacían de una madre imperfecta y de un padre perfecto biológicamente. Esta especie de híbridos, de madre humana y padre alienígena, tenía pues mayores facultades genéticas que el resto de humanos, lo cual podría explicar una mayor estatura, mayor capacidad intelectual y mayor fortaleza física. Todo esto que estamos contando podrá ser verdad o mentira, pero al menos la historia tiene pies y cabeza, tiene lógica. Las piezas encajan con el relato del Génesis. Incluso nos daría la base histórica de lo que siglos después se conocería como el Olimpo de la antigua Grecia, con sus dioses copulando con humanos y engendrando a los héroes o semidioses, llámese Ulises, llámese Aquiles. ¿Pura literatura fantástica? ¿O el eco de un pasado real que los griegos y otras culturas como la Babilonia convirtieron con el tiempo en leyendas? ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos, lo que dice la Biblia al menos, es que estos híbridos gigantes no fueron educados para ser buenos vecinos de sus contemporáneos. El relato del Génesis sigue diciendo que en este punto de la historia, la maldad en nuestro planeta era desmesurada. ¿Y habría que extrañarse? El rebelde original pretendía desde hacía siglos degenerar a nuestra raza, y los miembros de su especie que habían desembarcado en la Tierra trabajaban ahora junto a él con ese mismo objetivo. No hay que pensar mucho para suponer que esos extraterrestres disfrazados de humanos impusieron su autoridad a los pobladores del planeta por la fuerza. ¿Qué iban a hacer sus hijos, sino seguir el ejemplo de sus padres? Con el paso del tiempo y la influencia de estos aliens y de sus hijos, la sociedad humana, cada vez más violenta y sin valores, llegó a encontrarse en una situación límite, al borde del abismo. De ahí la decisión radical que tomó el Ser Supremo.